el verdadero, el italiano, el que lleva amaretto. Espero que os guste mucho la receta. Si os gusta, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Os dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son cacao en polvo, 6 huevos, 50 ml de amaretto, 130 gramos de azúcar glass, bizcochos de soletilla, 600 gramos de queso mascarpone y 200 ml de café. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Si se os ha caído algún cachito de cáscara, lo retiramos con una cuchara. Ahora vamos a proceder a batir las yemas. Las batimos hasta que queden más claras. Ahora echamos la mitad del azúcar glass. Reservamos la otra mitad para montar las claras. Seguimos batiendo. Y ahora vamos a incorporar el queso mascarpone. Reservamos. Vamos con las claras y vamos a montarlas a punto de nieve. Vamos integrando el azúcar. Le echamos un pelín de sal para que potencie el sabor. Ya sabéis, si habéis visto mis otros vídeos de cómo montar merengue, sabéis que tiene que hacer picos y aguantarse los picos. Todavía no se aguanta muy bien, así que seguimos batiendo. Ya se van aguantando mejor y vamos a la prueba infalible. Pues están montadas. Ahora vamos a ir integrando con movimientos envolventes la crema que hemos hecho. Para no perder el aire, vamos haciendo movimientos envolventes.
integrado los ingredientes. Pues ya lo que vamos a ir haciendo será montar nuestra tarta de tiramisú. Yo en este caso voy a elegir un molde desmoldable en forma redonda, pero yo siempre lo he hecho en moldes transparentes. Lo que pasa es que quiero hacerlo en molde en forma de tarta, entonces quiero probar a hacerlo en este molde a ver qué tal sale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en el café le vamos a echar el licor. ¿Que os gusta más fuerte, que sepa más a licor? Pues le echáis en vez de 50 gramos 100 gramos. A mí es que no me gusta mucho el sabor del licor, así que le echo poquito. Hay gente que sustituye el licor de amaretto por ron o por otros licores. Yo lo hago de la forma tradicional, que es la que os estoy enseñando. Muy bien, pues vamos con los bizcochos y vamos a ir introduciéndolos. No lo dejamos mucho tiempo porque si no se va a romper, así que lo mojamos un poquito y al molde. Con esto que lo metáis, que lo meto ya veis un segundo, y es que se quedan súper blandos. Por eso hay que hacer mucho cuidado y meterlo poco tiempo. Es que si no se nos deshacen. Os quiero enseñar bien cómo va quedando, que tiene que estar todo el fondo bien cubierto, ¿vale? Y ahora vamos a echar una capa de la crema. Estuve viendo en Masterchef cómo hacían postres con café. Bueno, también hacían recetas saladas con café. Y me llamó mucho la atención una lasaña a la que introdujeron el café. Y la verdad es que tiene que estar bueno. No sabía las posibilidades que tenía el café. Bueno, para los postres sí, porque por ejemplo hicieron unas natillas con café. Pero así para lo salado nunca había visto así ninguna receta con café. Y bueno, todo es ponérselo. Hoy un día hago la lasaña esa con el café porque tenía buena pinta, la verdad. Ponemos la última capita de los bizcochos y luego ponemos la crema que hemos hecho y ya lo hemos terminado. Importante, ya sabéis, cubrirlo bien con los bizcochos. Nos ha dado justo el café para los bizcochos y ahora vamos a echar la crema que nos queda. Por último solo nos queda echar el cacao por encima. Con un colador echamos el cacao y vamos espolvoreando. Si os gusta, luego al final para decorar también podéis echar pepitas de chocolate o ralladura de chocolate. Pues sale. Ahora lo metemos en la nevera unas horitas y desmoldamos. Y ese es el resultado de nuestra tarta de tiramisú. Si os ha gustado, no os olvidéis de seguirme a través de las redes sociales o a través de mi blog recetaspasitoapasito.com. Nos vemos en el siguiente vídeo.